por seguir acompañándonos. Es un placer para nosotros que en el día de la fecha nuestro sponsor, la empresa Proplan de Purina, nos traiga a la doctora que se va a presentar en este momento. Le damos la bienvenida y es muy importante, más allá del tema esencial que nos atañe hoy, que es el tema de la alimentación y que va a hablar un experto, es importante que un club de raza tenga el apoyo de una marca. Nosotros, gracias a Dios, han confiado en nuestro trabajo, ya son más de 4 o 5 años que estamos con esta empresa y realmente muy contentos porque hemos podido desarrollar muchas de las políticas, vienen acompañados de un sostén financiero, económico, y lo podemos hacer con una empresa que cree en su producto, ¿sí? Pero también cree en el club. Entonces, yo quiero agradecer, acá está presente Clarisa, que es la gerenta del... No me nombres como gerenta porque no. ¿Cómo quieras? ¿Cuál es el puesto? Todos me agrandan, solo soy una supervisora del canal de creadores. Bueno, para mí es una modesta supervisora del canal. Bárbaro. Así que estamos muy contentos y esto es sumamente importante. Y nosotros lo hemos logrado y se lo respondemos con trabajo. ¿Sí? Ellos pueden, nuestro trabajo es absolutamente tangible. Así que para no demorarlo más, le vuelvo a agradecer y les dejo con la doctora. Bienvenida, gracias. Sí, ¿quieren que les baje un poco la luz o yo por algunas días puedo poner la cámara un poco más blanca? Si no toca apagar. Por la filmación. Bueno, no hay problema, no por la filmación. Ahí. Deja ahí. Sí. Por eso yo por ahí se ve alguna muy blanca. Mejor ahí. Ahí. ¿Por qué cámara no funciona? Bueno. Bueno, buenas noches, tardes, ¿verdad? Mi nombre es Paula Espiga, yo soy veterinaria y soy asesora de la parte nutricional en Purina Proplan. Me encargo cuando me recibí en la UBA y me encargué de la parte de especialización en clínica de pequeños animales y en la parte de Proplan lo que hago es el asesoramiento técnico. La idea más bien de la charla de hoy es, algunos de ustedes, muchos de estos conceptos quizás lo saben, quizás no lo saben, y el que no lo sabe está bueno tenerlos y el que lo sabe reforzar estos conceptos. Cualquier cosa me preguntan o charlamos cuando termina la charla y hablamos un poquito. A ver, vamos con el mouse, ahí va, muy bien. Está dividida en 3 partes. La primera parte es lo que habla sobre conceptos básicos del alimento y los nutrientes. La segunda parte es cómo esos nutrientes se incorporan en el organismo y cómo lo utiliza la mascota, esos nutrientes. Y la tercera parte es qué requerimientos necesita el animal según el tamaño y las etapas en la vida. Cuando hablamos de un alimento, ¿qué diferencia hay entre un alimento y un nutriente? Si es lo mismo, si todos los alimentos son potencialmente nutritivos. Un alimento es una sustancia química simple o compleja que lo que sirve se necesita para satisfacer los requerimientos nutricionales de la mascota. No así el nutriente. El nutriente se obtiene normalmente de los alimentos. ¿Pero qué quiere decir esta diferencia? Que no todo alimento es potencialmente nutricional. ¿Por qué? Esto es así. Hay 3 eslabones. Uno es el alimento en sí. El alimento está formado por ingredientes y los ingredientes están constituidos por nutrientes. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué sirven? Lo más importante son los nutrientes. ¿Para qué? Porque los nutrientes son aquellos que le suministran energía al cuerpo, aseguran el crecimiento del animal desde cachorro hasta adulto y hasta la última etapa de su vida, promueven la salud y el bienestar y lo más importante es cómo estén unidos esos ingredientes en el alimento para que realmente le aporte una buena nutrición a la mascota. Entonces, nutrientes, como es una definición ahí muy de libro, pero bueno, para que se entienda, es cualquier componente de la dieta que se requiera para sustentar la vida de esas mascotas, llevar a cabo el crecimiento y las funciones básicas del organismo. Cuando se habla de nutrientes hay 2 grandes grupos, se consideran nutrientes esenciales y nutrientes no esenciales, según el cuerpo lo puede producir o no. Un nutriente esencial es aquel que el perro y el gato lo necesitan
necesita, pero que no lo puede producir por su propio organismo, o lo produce en muy baja cantidad. Entonces sí o sí necesita ser incorporado en la dieta. En cambio, un nutriente no esencial no es que no lo necesita, pero sí su cuerpo lo puede producir. O sea, si la dieta no se lo ofrece, el cuerpo del perro o del gato lo puede producir. ¿Estamos? Por eso está la diferencia. Vamos a los esenciales, que son los que les aporta la dieta. Hay dos grandes grupos, que es los grupos de macro y micro nutrientes, se los considera a grandes rasgos. Dentro de los macronutrientes son 4, los más importantes: agua, hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, y los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Esto es la base para que entiendan la constitución de los alimentos balanceados. El agua. El agua es el primer ingrediente y el más importante de todos, que si bien no se lo aporta la dieta, al menos una dieta seca, porque los alimentos secos tienen un 12-14% de humedad, es el nutriente más importante que necesita el animal. ¿Por qué? Porque en una carencia solamente de un 2 a 3% ya el perro y el gato tienen signos clínicos de deshidratación. A partir de un 7%, en la mascota ya es un signo de shock importante. Y a partir de un 10% de deshidratación, el animal se puede morir. Entonces, el animal no se va a morir de hambre, puede estar días sin comer, pero no puede estar días sin tomar agua. Entonces, la deshidratación es lo que mata al bicho, no solamente el hambre, obviamente no, en tiempo relativo. El cuerpo está formado por un 60-70% de agua, tanto de las mascotas como nosotros, y también es muy importante el agua según las etapas que está transicionando esa mascota. Hay momentos que va a requerir mucha más agua, un cachorro o una hembra en gestación o una hembra en lactación, que por ahí un adulto. Pero este nutriente es el básico que tiene que estar siempre, que no se le incorpora a la dieta. Sí se lo tenemos que incorporar nosotros. Hay reglas básicas que son como que, por ejemplo, entre 40 y 60 mililitros por kilo de animal es lo que necesita por día. Pero bueno, para tener un promedio del agua que necesita. Saber que es un nutriente y que siempre tiene que estar importando que parezcan obviedades. El segundo nutriente más importante son las proteínas. Ahora sí vamos a explayarnos y hacer un poquito más hincapié. ¿Qué son las proteínas? La proteína es una molécula o macromolécula que se considera, el tamaño de la proteína se llama peso molecular. El peso molecular, cada proteína tiene un peso molecular distinto. ¿Para qué sirve? Como dice ahí la primera parte, la proteína viene de proteos, que significa lo primero. Es la base constitutiva de todo el organismo, nuestro, el del perro, el del gato y de cualquiera. O sea, es la base que forma todo. ¿Por qué? Tan básico como que forman unidades estructurales del cuerpo, el pelo, las uñas, la piel, los músculos, todo tiene proteínas, lo que es funciones metabólicas, forman parte de las hormonas, insulina, el glucagón, todos están formados por proteínas. Los anticuerpos, que es la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo, tienen proteínas. Entonces, donde busquemos hay proteínas. Entonces, es lo más importante. La puja en los alimentos, tanto de origen animal como para las mascotas, digo, y de humanos, es que la proteína es lo más caro. Entonces, siempre es a nivel mundial lo que se lucha para tratar de buscar distintas fuentes de proteínas, porque como es caro en el alimento, la idea es que muchas veces tratan de bajar ese origen de las proteínas. Vamos a ver. El exceso de proteínas que tiene el organismo lo reserva y lo utiliza como una fuente de energía. Entonces, primero el cuerpo lo utiliza para hacer todas las funciones que necesita y si sobra, lo utiliza como energía. ¿Qué es esto? Si bien es más específico, pero es para ver de dónde salen las proteínas. La proteína se hagan esa idea que es como un ovillo o como un collar de perlas, que yo normalmente lo veo así. El collar de perlas o el ovillo, lo que se hace es, eso se estira y figúrense unas perlas. Cada una de esas perlas se llaman aminoácidos. Esos aminoácidos se unen, se llaman péptidos y eso forman las proteínas. La unión de cada uno de esos aminoácidos van a formar proteínas distintas en el cuerpo. Por ejemplo, está muy figurado, ¿no? Pero bueno,
Si se une, como está allá, violeta, violeta, verde, verde, rojo, azul, proteína A. Violeta, amarillo, rojo, proteína B. Amarillo, verde, azul, proteína C. Cada uno, hay 23 aminoácidos en el organismo y se van combinando y se van uniendo de manera distinta que forman todas las proteínas del cuerpo. ¿Estamos bien? Entonces, cuando uno habla de tienen aminoácidos, ¿sí? ¿Es aminoácidos qué es? Es la unidad más chiquita que forman las proteínas. ¿Estamos? Entonces, figuradamente, de ahí viene la palabra y los conceptos. Es esto, normalmente está representado por estos ovillos, que es el de la izquierda, después en el cuerpo se va degradando y después se disuelven esas unidades más chiquitas, los aminoácidos. ¿Para qué? Para que el cuerpo degrade esa proteína que es tan grande y esas subunidades se absorban y pasen a sangre y el cuerpo las pueda utilizar. Hay animales, como el perro o el gato, que su cuerpo necesita ciertos aminoácidos que no los produce, que son parte de aminoácidos esenciales que le decía, y sí o sí se tienen que aportar en la dieta. Por ejemplo, en el gato es la taurina, que es algo que lo provoca o en forma muy deficiente y es muy importante para la formación del músculo cardíaco. Y sí o sí el alimento lo necesita. Por eso el gato no puede nunca comer un alimento de perro. Puede picar 2 o 3 granitos, conviene los dos. Pero la dieta no le va a aportar algo que es esencial que el gato lo necesita, entre otras cosas. Esto, cuando uno habla de proteínas, por ahí algunos ya lo saben, por ahí otros no. Las proteínas tienen dos orígenes, un origen vegetal y un origen animal. Cuando hablamos del origen vegetal, de algunos ejemplos, son este de la izquierda, los granos, el grano de arroz, el grano de maíz, el grano de trigo, todos ellos aportan proteínas. Las harinas de soja aportan proteínas y el gluten en realidad es el nombre de la proteína de los granos, es el gluten, harina de gluten. Porque, por ejemplo, un vegetariano, toda la parte de derecha la tiene suprimida. Entonces, las personas se arman su dieta en base a proteínas, pero vegetales. En cambio, los animales sí o sí necesitan las dos, los vegetales y los animales. Nosotros puse esos 3 ejemplos porque los alimentos balanceados normalmente se basan en carne de pollo, carne roja blanca, o sea, de pollo de carne, de vaca, perdón, o de pescado. Y una de las proteínas muy importante es la del huevo. La ovoalbúmina es la proteína que tiene el huevo, que también está combinada en los alimentos. Dígame. ¿Existe la posibilidad que haya caninos que tengan intolerancia al gluten, como por ejemplo el celíaco en el humano? Sí, pero no hay estudios para eso. Ajá. Existe tranquilamente, pero hasta que se llegó al día de hoy, que hay tantos alimentos y tantos estudios para un celíaco, imagínate lo que tiene que pasar para los animales. Podría llegar a ser, pero no hay un estudio al menos que te diga eso. Lo que sí se sabe es que en realidad, por más que haya alimentos que digan orgánicos o que estén solamente de origen vegetal, va a depender de la idiosincrasia de cada uno que quiera alimentarlos o no, pero la naturaleza del animal no lo necesita. El gato es una especie, por ejemplo, netamente carnívora. El gato no necesita vivir solamente con proteínas vegetales. El perro puede ser los dos, carnívoro y omnívoro, pero no puede carecer de dietas con proteínas de origen animal. Por eso le digo, depende de cada dueño que haga lo que quiera, porque eso es muy traspolado de humanos hacia las mascotas. Una pregunta del huevo. Sí. ¿Es más nutriente si se lo das, o más nutritivo si se lo das crudo, o es variable? ¿Puede ser cocido o crudo lo mismo para un perro? Nunca se le da crudo. Y ahora vamos a ver igual, ahora sigo y ahora te explico las diferencias. Entonces, yo siempre voy a ir hablando y vuelvo a lo anterior. Acuérdense entonces que dije que los nutrientes forman ingredientes y esos ingredientes están en el alimento. Cómo se vayan uniendo estos va a hacer que el alimento tenga más proteínas de un origen o de otro. ¿Qué quiere decir esto? Hay algo que se mide. ¿Cómo sabemos si un alimento, para diferenciar entre un alimento y otro, si es de mejor valor proteico que el otro? La única manera es ver las proteínas. Y hay algo que se mide que se llama un valor proteico. El valor biológico de la proteína. El valor biológico quiere decir el grado o la proporción de absorción que tiene esa proteína en el cuerpo. Si un alimento tiene un valor biológico de 90%, quiere decir que del 100% que come, el 90% de esas proteínas se absorben en el cuerpo y pasan directamente a sangre. Eso se hace a través de esto, el valor biológico.
El valor biológico, dentro de ejemplos, hay muchos más, pero los más básicos que se usan, es esto. El huevo tiene aproximadamente un valor biológico de 100, 98, 100. ¿Qué quiere decir? De lo que el 100% que se come el huevo, la proteína del huevo se absorbe en un 100% en la sangre. Entonces es muy aprovechable, por eso es un alimento tan rico y con tantos nutrientes. Si no tenés nada para comer, comete un huevo y ya está, te vas a llenar que antes que 3 paquetes de galletitas. Pero bueno, porque se absorbe y el cuerpo tiene disponibilidad rápida de esa proteína. Cuando vamos bajando, por ejemplo, si hablamos de pescados o de carne vacuna, o de pescado de pollo o carne vacuna, va bajando ese valor biológico de las proteínas. Por ejemplo, el pescado hablamos de un 92, el mismo que el pollo. Una carne vacuna un 80, 79, 80. ¿Qué quiere decir? De 100 que se come, 92 o 80 pasan directamente a la sangre. Ahora, cuando seguimos bajando, esto relaciónenlo con las nóminas de ingredientes que tienen los alimentos balanceados. Cuando seguimos bajando, por ejemplo, en las harinas, un alimento balanceado que tenga a base de harina de pollo o harina de carne, va a provenir del mismo pollo que proviene del mismo pollo de arriba. Ahora, ese proceso, parte de lo que vos me preguntabas, esa proteína tiene un proceso más de cocción y tiene un proceso más de desnaturalización. El origen primario de esa proteína, a medida como que cuando vas recalentando la comida, el microondas que te dice, bueno, si la vas recalentando y cocinando, se pierde nutrientes. Bueno, esto pasa lo mismo. ¿Por qué? Se pierde ese valor original de la proteína. ¿Y qué pasa? Cuando está hecho a base de harinas, el 100% que come, un 50% de esa proteína pasa a sangre y el resto se va por materia fecal. Lo mismo que cuando está hecho con maíz o trigo, 45, 80 pasa a sangre y el resto se va. No quiere decir que sea malo que esté a base de esto. Lo que va a querer decir que si ese animal necesita, por la función que está atravesando, porque es cachorro, porque es un animal de ejercicio, porque es un animal grande que necesita muchas proteínas, su cuerpo le va a requerir más y el alimento no lo está satisfaciendo de la manera que uno cree. ¿Entendés? Entonces, a nivel del dueño le va a dar una misma tasa de cada alimento balanceado. Ahora, a nivel fisiológico es distinto. ¿Por qué? Por esto. Por la absorción de esa proteína en la sangre. Por eso es muy importante la nómina de los ingredientes de los alimentos balanceados. ¿Estamos? Y esto es así. Les pongo el ejemplo directamente de pollo, más que todo porque nosotros en ProPlan lo que se hace es el 80% de los alimentos están hechos a base de pollo y los que no tienen pollo son de salmón. ¿Vamos? Entonces, cuando un alimento les diga pollo como primer ingrediente, está hecho a base de esto. La carcasa, la piel, los músculos, eso es el pollo. Si eso se cocina, se deshidrata, se desgrasa, es harina de pollo, que muy pocos productos van a ver que diga harina de pollo. Ahora, el resto del bicharraco, las patas, la cabeza, las vísceras, el hueso, parte de las vísceras pero sin contenido intestinal, se cocina, se deshidrata y eso es lo que se considera como harina de subproducto de pollo. ¿Está bien? Esto es para que interpreten lo mismo. Cuando saber si el alimento es bueno o creen bueno en cuanto a la absorción de la proteína, o elegir alimentos en función a esto. Y vuelvo al caso, es muy... la anterior. Va relacionado con esto, porque si uno tiene pollo, se va a absorber 90%, en cambio si otro tiene harina, se va a absorber en un 50% esa proteína. ¿Estamos? Esto es para explicar de dónde viene, qué es cuando hablan de pollo y qué es cuando se habla de harina de subproducto de pollo. Por ejemplo, acá puse dos ejemplos comparando directamente cualquier de la línea de ProPlan. El alimento, no hay una empresa, no hay una entidad que diga que un alimento sea super premium o premium o económico, no hay alguien que regule. Lo que sí se regula es esto, es la nómina de ingredientes. ¿Qué quiere decir? Que si ProPlan, por ejemplo, acá saca este producto que tiene como pollo, que lo declara como primer ingrediente, pero si se hace un estudio que dice que el maíz amarillo molido que está ahí tiene un 80% y de pollo tiene un 40%, ese alimento no sale al mercado, no lo dejan salir, porque está declarando algo que no está representado en el alimento. Esto sí se respeta. Ahora, yo puedo poner que saco super premium, si mi alimento está hecho a base de polenta, y yo pongo super premium porque solamente es polenta, porque tengo dos alimentos más que acabaron cuando en mi casa y uno tiene arena y el otro tiene carne torrada. Entonces es el más super premium de mi línea.
pero no hay alguien que lo regule. Esto sí, por eso es importante leer la nómina de ingredientes. Y en función de eso, cada uno decidirá, según esta charla, lo que aprendan después a elegir los alimentos. Comparado con otro de la línea Super Premium, o por ejemplo también Excellent, que tiene la misma formulación, que es el segundo de nuestra marca, el primer ingrediente es harina y su producto de pollo. ¿Está? Si bien el pollo lo es el mismo, los procesos son distintos, la absorción de esa proteína en la sangre va a ser distinta. Parte de lo mismo, las proteínas lo más importante es que además de aportarle un sabor, aportan energía. Hay un valor mínimo en el cual se regulan los alimentos que para un perro en mantenimiento tiene que ser de 18 a un 20%, un perro cuando está creciendo necesita a partir de 22-25% de proteínas, eso mínimo para salir al mercado. Normalmente todos tienen eso porque, les repito, no dice el origen de la proteína, es la combinación de la proteína que viene del maíz, de la soja, del pollo, todo eso se forma un porcentaje. O si sería un 25% de proteína, el pollo saldría extremadamente caro, más de lo que sale, entonces imagínense que sería imposible. Y el gato, les repito, como es una especie netamente carnívora, necesita un valor proteico muy alto, porque es una especie que no utiliza y no aprovecha las mismas proteínas. Las proteínas, se tienen mucha pérdida de proteína en su cuerpo, entonces no lo utiliza de la misma manera que un perro. Por eso, ahí está la clave, que siempre el gato necesita un valor proteico más alto, por eso no tiene que comer alimento de perro, y por eso también es más caro. Un buen alimento balanceado de gato es más caro por las proteínas. El segundo nutriente son las grasas. Las grasas en realidad son buenas, depende cómo se usen. En las grasas se considera una sustancia que genéricamente se lo llaman lípidos. Cuando las grasas se encuentran, o esos lípidos se encuentran en líquidos a temperatura ambiente, se los considera aceites, y cuando están sólidos son las grasas per se. Las grasas cumplen en el organismo muchísimas funciones. Bueno, ahí les puse el ejemplo de cuando en la nómina de ingredientes se habla de grasas vacunas, grasas de pollo. ¿Para qué sirve? Porque es un nutriente importantísimo en el cuerpo. ¿Para qué sirven las grasas? Para esto. Primero, lo más importante es que le dan la palatabilidad al alimento, le dan la textura, le dan por eso un alimento, a veces cuando está excedido en grasas uno lo toca y te das cuenta en la mano, la consistencia con otro. Pero bueno, ya se pasa para hacerle muy palatable, como un bizcochito en Saturno. Entonces, bueno, eso es para darle y que el animal lo coma y ser más sabroso. Entonces, mayor palatabilidad, influyen en la textura, le da energía. Las grasas aportan los tres, las proteínas, hidratos de carbono y grasas aportan kilocalorías por gramo de alimento, pero el que más aporta son las grasas. Contribuye al desarrollo de visión y cerebro. Hay un ácido graso puntual que lo van a ver en muchos alimentos balanceados que se llama DHA. Ahora igual lo vamos a ver. Es un ácido graso omega 3 que lo que sirve es actúa a nivel de la retina y del cerebro en especies, en cachorros, lo mismo que en nosotros en bebés, para estimular ese desarrollo y que el cuerpo no lo produce y lo necesita incorporar desde el alimento. Por eso muchos alimentos van a guiar con DHA, que es esto. Es un ácido graso que se incorpora. Controla la inflamación de la piel, esos ácidos grasos omega 3, omega 6, cuando hay una inflamación, una reacción de alergia, cortan esa cadena de inflamación y entonces actúan. Ayuda a la respuesta inmunológica, bueno, las grasas cubren los órganos en el cuerpo, tanto en el cerebro, es protección, y regula mucho la temperatura. Entonces, bien usada es genial, y se necesita sí o sí que el alimento la tenga. Los ejemplos que les decía se llaman ácidos grasos omega 3 y omega 6, su nombre en realidad viene de una unión, de los enlaces que tienen los carbohidratos, bueno, no importa, los carbonos que tienen los ácidos grasos, por eso unos se llaman, porque está en la posición 3 y otros se llaman la posición 6, el doble enlace, por eso uno se llama omega 3 y otro se llama omega 6. Lo nombro, hay millones más, pero estos son los más básicos. De hecho, ahora se encontró el ácido omega 9, hay un montón. Bueno, empiezan y van a surgir. Esto es así. Los nombres que aparecen están en siglas porque son nombres muy complicados. Dentro de los omega 3 están los más clásicos, que es el DHA, ALA y EPA,
como les decía, respaldan lo que es función y el cerebro, ayudan a disminuir la inflamación, están en las articulaciones, protegen las articulaciones y evitan que se liberen factores de la inflamación. Y la fuente de ácidos grasos omega 3 proviene de los pescados. El pescado es el que le aportan, porque los pescados más que todo del fondo, esos son los que en la nómina de ingredientes van a ver que diga aceite de pescado o bueno, borraja o distintos lados, pero bueno, el aceite de pescado ¿para qué es? Para eso, para aportarle principalmente ácidos grasos omega 3 como nutrientes. Y los omega 6, hay dos, que los que les decía, el animal no lo produce y sí o sí los necesita incorporar del alimento, y ejemplos son el que se llama el linoleico, que es en las dietas de perros y de gatos, y el araquidónico del gato, porque lo necesita, pero su cuerpo no lo produce. Entonces se lo aporta a la dieta. Actúan en lo que es la piel, reproducción, sistema inmunológico, y el ácido graso omega 6 proviene de los vegetales. Ejemplos son aceite de maíz, aceite de sésamo. Entonces, cuando se ve la nómina, ¿para qué? Para aportar estos ácidos grasos omega 6. O sea que el omega 3 y el omega 6 nuevo, ¿esto lo incorporar a la harina o siempre? Siempre estuvo, siempre. Lo que, más que todo, esta idea es cuando vean que diga omega 3, ¿para qué sirve? Bueno, para más o menos tener una idea. Y los alimentos de cachorro siempre, o vas a ver que directamente te dice DHA. Con DHA va a ser. Lo mismo que vas a ver en las leches de bebés. Humanos, o te ponen ahora, con DHA. Claro, ¿qué es la leche? Bueno, es esto, una ácido ¿para qué? DHA.2 para el desarrollo de la visión cerebral. Toda la línea PAPI de lo que es ProPlan tienen con DHA hace 200.000 años, pero bueno, como a veces ciertas cosas se ponen más de moda y está bueno decirlos, a veces por ahí te lo ponen más afuera, pero en realidad hace rato que está. El tercer componente, o el cuarto en realidad, incluyendo el agua, son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono es un grupo que se caracteriza por estar formado por carbonos, hidrógenos y oxígenos. En el cuerpo se consideran, en la vida los hidratos de carbono están separados por tres grupos: los azúcares, los aminoácidos y las fibras. ¿Qué es esto? Por ejemplo, el hidrato de carbono, lo más importante, también lo relacionamos en nosotros, deportistas, esto más que todo para que no relacionemos que siempre el hidrato de carbono son las harinas, como uno piensa que es el pan. No, el hidrato de carbono es lo que yo les decía, los azúcares, los almidones o las fibras, cualquiera de los tres. Se dividen en dos grupos, azúcares simples o azúcares complejos. ¿Qué quiere decir esto? Es de dónde es la fuente que podemos sacar hidratos de carbono. Entonces, por ejemplo, se puede sacar hidratos de carbono de la miel, del azúcar, de la fruta, de los lácteos. Todos ellos aportan hidratos de carbono, no necesariamente una harina te aporta hidratos de carbono. Y los más complejos es el almidón, por ejemplo la papa, es hidratos de carbono. Y lo mismo que achicoria, la fibra, también parte de hidratos de carbono. ¿Está bien? Lo más importante, ¿para qué sirve el hidrato o los hidratos de carbono? A ver si están por aquí. Le aporta energía y también a veces, para saber esto, que pueden venir de origen vegetal, no necesariamente, vuelvo al caso, es una harina o un pan, un hidrato de carbono. Y le aportan el mismo valor energético que le aportan las proteínas. Proteínas y hidratos de carbono aportan 3,5 kilocalorías por gramo y las grasas 8,5 kilocalorías por gramo. Entonces, usada en la buena medida racional, va bien porque es mucha fuente energética. Ahora, si nos pasamos, como mismo nos pasa a nosotros, de grasas, se va a transformar en depósito y no como nutriente. Últimos dos grupos, vitaminas y minerales, más básicos y más sencillos. Se necesitan incorporar en el alimento. Hay cuerpos, lo mismo que los perros y gatos y lo mismo que nosotros, los provocan, los sintetizan, las vitaminas, pero muchas veces tienen que provenir del alimento. ¿Por qué? Porque actúan en diferentes lados. En enzimas como precursores enzimáticos ayudan a estar en distintos lados del cuerpo, ayudan a transportar también sustancias. La vitamina A se encuentra a nivel de la visión, distintos. La vitamina D sí se puede producir a veces si no está expuesto al sol, lo mismo que nosotros, pero se incorpora al alimento. La vitamina E sirve como antioxidante. Entonces, lo más importante que se necesita para el crecimiento y el mantenimiento. Entonces, no solamente está bueno que digan con vitaminas, sino qué tipos de vitaminas son. No es usada como fuente de energía, sirve para cumplir funciones, pero no te aporta energía la vitamina. Luego puedes tomar vitamina A,
Sebas, pero no, si necesitas energía o porque el animal está haciendo una actividad en exceso, como que la vitamina no va a ser mucho más, no le va a aportar energía. Está directamente relacionado con lo metabólico. Sí, por eso, pero no es que le doy vitaminas, uno piensa que tomando vitaminas la energía. No, no, ayuda a que el cuerpo desarrolle buenas funciones, pero no le aporta energía. Ahora, estos grandes grupos que se clasifican en liposolubles o hidrosolubles según se disuelven o se solubilizan en agua o en lípidos. Las liposolubles, que son grasas, que se disuelven en grasas, se llaman A, D, E y K. Y después las hidrosolubles, que son las del grupo B o las del grupo C, que se disuelven en agua. Eso se incorporan en el alimento. Y estos nutrientes también. Y los minerales, si bien son muy importantes, una vez no le da bolilla y está también en la nómina de ingredientes, ocupan el 4% del peso del animal, pero son importantísimos que se incorporen también en la dieta. No solamente no incorporado como extra, digamos, en el caso del calcio, por ejemplo. Esto es lo que les quería decir. Hay dos grandes grupos que se consideran como macro y micro nutrientes. Calcio, fósforo, magnesio, azufre son los que están en mayor cantidad y en menor cantidad hierro, zinc, yodo y cobre, entre millones más que hay en las tablas. Esto se lo aporta la dieta. Ahora, por cuando les explique sobre requerimientos en las etapas, vamos a ver, no es necesario en realidad al animal agregarle calcio, excepto por alguna indicación puntual del colega del veterinario que en ese animal puntual tenga que dárselo. Pero en realidad una buena dieta ya tiene esto como nutriente y no necesitas incorporárselo. De hecho, incluye el calcio puntualmente, el exceso es al cohete porque se libera por orina. Entonces, a veces uno se puede pasar porque cree que el animal necesita calcio y le da, y o se libera por orina o puede provocar problemas de osteoporosis y peor en los huesos, aparte ese es el efecto contrario. Así que en realidad una buena dieta, un buen alimento balanceado ya lo cubre. Entonces, ¿qué necesita un alimento? Un alimento necesita estos dos grandes grupos, los ingredientes y los nutrientes. Que esos ingredientes estén combinados de tal manera que el alimento le aporte todos los nutrientes. Repasando, es como que un alimento sea una torta, un bizcochuelo. Ese bizcochuelo está formado por ingredientes, la leche, el azúcar, el huevo, la harina. Cada uno de ellos le aporta sus nutrientes. Uno le aporta proteínas, el otro le va a aportar azúcar, el otro le va a aportar fibra, el otro le va a aportar grasas. ¿Está bien? No todo alimento es netamente nutritivo. Hay que leer la nómina de ingredientes para saber si cumple la nutrición o no. ¿Y qué se busca? Por un lado, los ingredientes, la unión de esos ingredientes. Y por otro lado, dos palabras que por ahí van a ver muchas veces en los alimentos balanceados, que es la digestibilidad y la palatabilidad. ¿Qué es la digestibilidad? Acá. ¿Qué es la digestibilidad? Es una medición, mide directamente la proporción de esos nutrientes que le aportan al alimento que está disponible para absorberse a sangre. Cuando un alimento es altamente digestible, o sea, por ejemplo, tiene una proteína altamente digestible, quiere decir que su cuerpo lo aprovecha en núcleos. Si un alimento tiene 90% de digestibilidad, quiere decir que de 100 que come, 90 pasa a sangre y está disponible para cumplir las funciones. Pero por otro lado, lo más importante es la palatabilidad, porque mi alimento puede tener todos los nutrientes, se absorbe toda la sangre, ahora no tiene gusto a nada, es lo mismo que nada. Entonces, las tres patas son las que forman la unión de los alimentos. Esto más que todo se los nombro porque muchas veces van a ver que dice digestibilidad, altamente digestible, proteína altamente digestible. ¿Qué es eso? Esto es lo que les decía antes, por ejemplo, cuando uno habla de ingredientes, son esos. Un ejemplo, ¿quiénes aportan proteínas en un alimento balanceado? El pollo, la harina de carne, la harina de hueso. Eso normalmente la harina de soja aportan proteínas. Cuando hablamos de hidratos de carbono, ¿de dónde pueden provenir? Del maíz, del trigo, del sorgo. Eso pueden dar hidratos de carbono. Las grasas, la grasa de vaca, la grasa de pollo, el aceite, aportan nutrientes y hidratos de carbono, y lo mismo que las fibras. Cuando uno pone salvado, avena, todo, ¿qué nutriente le aporta? Fibras. Y esto es así, que no hay, los alimentos balanceados no dicen cuánto de digestibilidad, no está obligado a declarar la digestibilidad de ese alimento. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros como dueños
para reconocer que un alimento puede tener mejores características que otro, o al menos que actuar mejor dentro del animal. Por un lado, repito, la nómina de los ingredientes. Esto más que todo es para leer los ingredientes. Y por otro lado, lo que uno ve es la materia fecal. Entonces, cuando el alimento no se digiere bien, que no es que no se digiere, que no lo digiere, que lo vomita, sino que no es digestible, que no se absorbe la sangre, quiere decir que parte se va para algún lado y donde es la materia fecal. Entonces, ahí es cuando uno va a notar que el animal hace más materia fecal que lo que corresponde a lo que está comiendo. Por ende, a veces se queda con hambre y hay que incorporarle más comida porque el perro pide o hay cambios de conducta que hace que esté constantemente con hambre, o se va a ver mucosidad o sangre en olvidándonos de enfermedades y parásitos, no solamente descartando todo lo normal, pero que le provocan inflamación o que lo liberen y hay más contenido. Entonces el volumen de la materia fecal es lo que determina en un animal sano, obviamente, es que esa dieta no lo está satisfaciendo internamente porque no se está absorbiendo lo que necesita. Entonces las dos cosas es leer los ingredientes y ver lo que sale del otro lado de lo que come el animal. Entonces el que imita, sino que se elige sus propias disposiciones. Como dice lo último, no es necesaria una cantidad excesiva de alimento para que el animal, lo mismo que nos pasa a nosotros, igual a los chiquitos, cuando alimentémoslo porque va bien, no, el perro es lo mismo, no es necesaria una cantidad excesiva para que el animal esté en buen estado físico. ¿Preguntas? Lo pongo acá, así yo ya recibo con esta. Si hablo muy rápido me frenan, yo soy disparado. Si hacer voy a hablar rápido, me desampara rodillas. Es rápido pero claro. Bueno, eso, voy tratando de... Aparte, si no, estos temas a veces te queda de ver porque son medio... Bueno, ya saben qué son los ingredientes, qué son los nutrientes y ahora para qué sirven. Entonces, ¿cómo hace el cuerpo de ese animal para incorporar esos ingredientes? Es así la historia. ¿Cómo lo utiliza? Esto es un esquema básico de lo que es un perro. No puse ninguna raza en particular para que nadie me rete ni busque características. Es, obviamente, como les repito, es un esquema para saber. El alimento se introduce por la boca, pasa al esófago, la primera parte, como dice ahí, son los pulmones, que no lo seguimos de largo porque va por otra vía, después pasa al estómago, al intestino delgado, al intestino grueso y se excreta. ¿Estamos bien? Esto es anatómicamente, a grandes rasgos, lo que pasa, cómo es el perro adentro. ¿Qué es lo que pasa? Esto es así. El alimento, cuando el animal se divide en 4 fases: la fase de ingestión, la fase de digestión, absorción y excreción. Entonces, la ingestión es que la mascota come el alimento balanceado. El alimento balanceado lo que hace es pasar, le voy a explicar en esta, que está más lineal. La primera fase es en la boca, es un efecto mecánico, el animal agarra y la masticación es el primer proceso mecánico que produce el animal cuando ingiere un alimento. Ese alimento se forma un bolo alimenticio, eso se mezcla con las enzimas de la boca y se va degradando y pasa por el esófago. El esófago es un músculo que lo que hace se llaman peristaltismos, que hace movimientos de contracción, que hace que ese alimento en porciones pequeñas pase al estómago. Cuando ya llega, ese mecanismo es voluntario, el mecanismo de tragar es voluntario, es una digestión. Cuando ya llega al estómago pasa al mecanismo involuntario, la digestión es propia del estómago. Cuando llega entonces del esófago, en esta segunda parte es conducido, ustedes sigan el esquema, llegamos a la tercera fase que es el estómago. El alimento, en este caso el alimento balanceado, se mezcla con todos los jugos del estómago más el hígado, que también incorpora sustancias, para que empiece la digestión de ese alimento y la degradación a partículas más chicas. Entonces va a haber un proceso que está digiriendo el alimento. Se mezcla el alimento con enzimas, jugos. Ahí esas proteínas, que son las que estaban más grandes, se empiezan a disminuir. Ese bollo que les mostré al principio, ese hilo, se empieza a
desgranar, por decirlo, en unidades más chicas para que el cuerpo lo pueda absorber, la sangre lo pueda absorber. Una vez que el alimento toma un tamaño tal, el intestino le da la señal y dice, bueno, sí, listo, este tamaño pasa. Si no es un tamaño directo para que el intestino lo pueda absorber, sigue ese proceso en el estómago y sigue haciendo la digestión. Hay fisiologías normales y hay animales que van a tener alguna patología que ese intestino le permite hacer un alimento mucho más chiquito para que pase y a veces lo vomita. Pero eso es algo muy puntual. Pero normalmente todos tienen un tamaño determinado. En el estómago se está haciendo todo el proceso de digestión, llega una medida, el intestino le dice listo, pasa el contenido del intestino. ¿Estamos? Cuando pasa intestino es la fase más importante, que es la de intestino delgado. El intestino delgado tiene 3 partes, yeyuno, duodeno, yeyuno e ilion. Es la parte de absorción. Todos esos nutrientes que veníamos hablando al principio y les comentaba a todos, alguna proporción se absorbe en el estómago, pero casi nada, algunos pasan en sangre. Pero el resto se absorben todos a nivel del intestino. El intestino lo que cumple la función es eso, de sacar el jugo, por decirlo, y todos esos nutrientes se van degradando. El intestino tiene algo que se llaman vellosidades, que es como, figúrense como una toalla, que lo que hace esas vellosidades absorben toda la cantidad de nutrientes. Por eso, paréntesis, cuando hay una diarrea, esas vellosidades se aplanan y el animal constantemente está liberando todo porque no lo absorbe la pared intestinal. Entonces lo que se busca con ciertos alimentos balanceados, como por ejemplo la línea del papi y del cachorro, es que esa vellosidad sea alta. ¿Para qué? Para que pueda absorber el cuerpo todos los nutrientes posibles. Entonces, la segunda fase, como les decía, es la fase de... vamos aquí, es la de absorción. Y ahí se absorben todos los nutrientes. Cuando el cuerpo ya absorbe todos los nutrientes que necesita, el resto pasa a la última fase, que es el intestino grueso. En el intestino grueso se termina de sacar el agua y lo que sobra y lo que resta se considera materia fecal y se seca todo ese alimento balanceado, ese alimento que ya no es balanceado, pero bueno, ese alimento se seca y se forma la materia fecal y sale. Hermoso. No. Entonces, las fases normalmente son estas, lo que es ingestión, lo que es digestión, como les decía, se transforma el alimento en nutrientes, hay 2 grandes grupos, bueno, dentro del cerebro, extra del cerebro. La absorción pasa los nutrientes desde el aparato digestivo a la sangre, y eso es cuando antes les hablaba de lo que es digestibilidad, que quiere decir que esté fácil disponible para que esa proteína la absorba en la sangre. Es altamente digestible, quiere decir que se absorbe bien a nivel intestinal y del estómago. Y la digestión es que los residuos que quedan se transforman en materia fecal y salen. Cuando hay más residuos de vuelta es porque no se absorbe tanto nutriente, entonces se libera mucho materia fecal. ¿Dudas? ¿Preguntas? Es muy anatómico y muy resumido, pero bueno, ¿no? Eso es decir. Yo una consulta. Sí. Cuando hay demasiadas gases, Sí. ¿por qué? ¿Comió demasiado? Ahí va. Bueno, está perfecto. Hay en el intestino, que es la última fase del intestino grueso, que está allá, ven que arriba dice, se absorbe con agua y hay bacterias que viven en el colon. Bueno, esto es así. Hay 2 grandes grupos de bacterias a nivel intestinal que se llaman bacterias benéficas y bacterias que realizan la putrefacción. Lo que se busca normalmente es que ese grupo de bacterias benéficas crezcan para que el intestino no tenga tantas esas bacterias que utilizan su comida de lo que hay en el intestino y liberan gases, butyratos, salatos, y eso inflama el intestino y obviamente lo libera por atrás el perro, entonces, y a su vez hace mucho ruido intestinal. Eso es producto de la alimentación de ese grupo de bacterias. Con ciertos alimentos va a hacer que sea mayor el crecimiento de esas bacterias y otros lo que logras es que no crezca. Un ejemplo directo es en Purina, en Proplan, los alimentos van a ver que dice con Optistar. Optistar es que tiene la incorporación del calostro. El calostro es un calostro bovino, no es un calostro de la perra ni de la vaca, ni de la gata, porque lo tienen la línea de perros y la línea de gatos. En grandes rasgos, si querés después charlamos, pero lo que hace ese calostro, entre otros, es un prebiótico. El prebiótico, cuando ustedes vean que en un alimento balanceado, al menos lo de Proplan, digan con prebiótico es alimento
para esas bacterias benéficas. Entonces, hacemos un cambio en el pH del intestino, las bacterias que hacen la putrefacción no se desarrollan. Por ende, el pis y la caca es con menos olor y el perro tiene menos ruidos intestinales. Va a haber razas o características propias de cada animal que le dé lo que le des, ya genéticamente hace más flatulencias, y lo mismo pasa, hay gatos que el siamés es una especie que se constipa de lo que le des, pero eso es la genética. Pero por otro lado podés hacer un cambio con la dieta que le des, para que no tenga tanta pasta, que tenga, por ejemplo, el prebiótico, para que crezca. Entonces esas bacterias que hacen la putrefacción no se desarrollan. ¿Y son totalmente innecesarias esas bacterias? No, en realidad el cuerpo las tiene los dos grandes grupos. No es que vos provocás lo que se llama una disbacteriosis, que es un cambio de bacterias, claro. se necesita genético, no. Hace que crezcan. Sí, todas. Sí, no las matás. Lo que haces es le das alimento al otro grupo de bacterias. Entonces va a haber más estas, las benéficas, que las otras. Más regular. ¿Y cómo lo lográs? Con el prebiótico. ¿Y para qué sirve? Para que no tenga gases, no tenga tanto olor en la materia fecal y tenga mejor consistencia. Eso es un prebiótico. Gracias. No. Y empezamos. Aquí estamos. La última etapa, que es la etapa de los requerimientos según los tamaños y la etapa de vida de los perros. No voy a hablar de los gatos, me voy a limitar a hablar de gatos. Cuando se formulan, ahí estamos, alimentos balanceados, entre otras cosas, lo que hay que tener en cuenta es cuándo un alimento es para perros, cuándo un alimento es para gatos, y dentro de los perros, para qué tipos de mascotas, y dentro de gatos no tanto, porque no hay tanta variedad en tamaño como si lo hay en perros. Por eso normalmente se hace para gatos cachorros, gatos adultos o mayores, o algún problema puntual. En cambio en perros sí tenemos más variedad. Una de las características que hay que tener en cuenta es la capacidad gástrica. No es lo mismo un alimento formulado para perros de tamaño pequeño, para perros de tamaño grandes, para gatos. Por eso las raciones son distintas y cada alimento es distinto para esa etapa, para ese tamaño de animal, según su capacidad gástrica. La masticación. Los dos bichos, perro y gato, son muy malos masticadores, muy malos, no es una especie que mastica. Si hay que elegir entre los dos, es preferible el perro que mastica un poco más. Por eso el alimento balanceado de gato es más chiquito, porque el gato, ¿alguien tiene gato? Sí. Bueno, el gato muerde y libera los pedacitos por todos lados. Y no es que te va a comer después los pedacitos como el perro. Entonces el tamaño del grano es más chico y es específico. Vuelve a casa, por eso el gato no puede comer la comida del perro, está diseñado para el gato. En cambio, el perro sí tiene una capacidad de masticación un poquito más, pero por eso también las croquetas están diseñadas de manera distinta para lo que está tallas pequeñas, medianas y grandes, para que puedan masticar y ejercer más ese acto. La capacidad gustadora, eso está relacionado con las papilas gustativas. Las papilas gustativas se encuentran en la lengua. El gato no tiene desarrolladas papilas gustativas para lo dulce. Si viene un gatito vos le das un poquito de dulce de leche, quizás te lo coma, pero el alimento balanceado son más sabrosos, más palatables, porque tiene mucho más desarrollado lo que es el gusto salado. Y el perro tiene un poco de los dos. Necesariamente igual son salados los dos alimentos. Pero bueno, cada uno tiene, por eso a veces dice el perro que dice, ay, se come el del gato, sí, porque es más sabroso y les gusta más. Régimen alimentario, no es lo mismo alimentar un cachorro que un perro adulto, que un perro en etapa geronte o un perro una hembra en lactación. Cada uno tiene requerimientos distintos, por eso están formulados alimentos para esas etapas distintas, y lo mismo que los requerimientos según la actividad. No es lo mismo un perro en ejercicio que un perrito normal de departamento. Bueno, cuando hablamos de cachorros, ya estamos. ¿Qué pasa con los cachorros? Los cachorros son especies animales que en realidad tienen muy rápido crecimiento y desarrollo. Entonces la alimentación tiene que ir acompañada con ese rápido crecimiento y desarrollo. Cuando son chiquitos, ya sea cualquier tamaño de animal, la especie necesita muchas energías porque el animal está creciendo y está demandando, tiene mucho desgaste y demanda mucha energía de su cuerpo. Entonces son mayores las necesidades energéticas de proteínas, vitaminas y minerales porque tienen alto nivel de actividad. Por eso es específico que coman un alimento de cachorro.
El tamaño pequeño es al principio porque tiene estómagos pequeños. A medida que el animal va creciendo, va desarrollando también ese músculo. Entonces, por más que el perro, el Rottweiler, crezca hasta 40 kilos, bueno, de cachorro no lo tenés que alimentar como que pese solamente 40 kilos porque eso va a ir acompañado del crecimiento de ese animal. Lo mismo que la cantidad de alimento, va a depender siempre esto, más que todo para que no solamente uno se fije en la tabla, si el alimento, ya sea en la etapa de cachorro, lo mismo que en la etapa adulto, va acompañado directamente de la especie a la que estoy alimentando. O sea, si bien uno tiene que tener referencia de la ración del alimento, tiene que ir acompañado esto del pesaje de los animales, aunque sea mínimo una vez por semana, para ver, porque si vos te mantienes la primera vez que le das, este perro va a pesar 40 kilos, entonces le doy 200 gramos. Por ahí, en 15 días, ese perro te aumentó 5 kilos y vos te mantenés con los 100 gramos. Entonces, no estás acompañando lo que necesita. Eso va de la mano también de la experiencia de cada uno y del colega, del veterinario, que les ayude a ver cuánto más tiene que darle. Entonces, esto es así. Cuando hablamos de razas, no hablamos, en realidad los mestizos se consideran dentro de una raza, pero se ponen como razas. Cuando es una raza pequeña, animales más o menos hasta 10-12 kilos, se considera que es adulto a los 12 meses. A medida que vamos aumentando el kilaje del animal, se va extendiendo su etapa de cachorro. Razas medianas un promedio de 15 meses, razas grandes 18 meses, o sea, de año y medio, y razas gigantes como un gran danés o alguna bestia así exagerada, 24 meses. Más o menos, esto es un promedio de edades en las cuales hay que mantener la alimentación de cachorro y después transformarla en adulto. ¿Está bien? No es netamente racatabla, pero más o menos hasta esa edad hay que mantener el alimento de cachorro. Cuando se habla de raza... Sí. Te hago una consulta. ¿La marca tiene alguna diferenciación en cuanto al tamaño de la croqueta para las distintas razas? Sí, claro. Las razas pequeñas tienen una croqueta más chiquita, las medianas... Mi pregunta apunta específicamente a gigantes. Yo crío San Bernardo. No, porque no... No encuentro en el mercado, croqueta... con excepción de Royal, una croqueta grande. No hay, nutricionalmente no hay. No es por pero... un tema de nutrición, es un tema de masticabilidad. Sí. No, yo creo que por una cuestión de comercialización y no hay una excusadora como para eso. No, nunca se incorporó el alimento ese, entonces quedó ahí y como la tendencia lamentablemente es al revés. Vas a ver más líneas de razas chiquitas que no, eso lo tengo clarísimo, eso está. Pero bueno, pensé que a lo mejor había algún tipo de diferenciación para razas más grandes. Hasta razas grandes como que entra de mediano para arriba. Sí, un ovejero alemán. Para arriba, sí. Pero el ROT es el tope, por naturaleza. Sí, hasta ahí llegamos. Tal cual, ya entendí. Cuando se habla de razas pequeñas, les digo 10-12 kilos, son animales que crecen más o menos hasta un 30 veces de adultos, llegan al peso desde cachorros, triplican 30 veces su peso hasta llegar a adulto. Las razas pequeñas necesitan mucha más energía por unidad de cuerpo que tienen que lo que son las razas grandes, por eso el alimento de animal para razas pequeñas es más energético. Por eso muchas veces cuando la gente a un perro adulto o viejito le da el de cachorro, porque tiene el grano más chiquito, no está bien y no está bueno porque le estamos incorporando energía a un perro que no la necesita y esa energía se va a transformar en grasa después porque no la gasta. Entonces no está bueno hacer eso para que le haga como más pila, ¿no? Porque su cuerpo no le va a dar, entonces no se puede cambiar el alimento. Entonces las razas pequeñas necesitan energía, necesitan más proteínas, tienen más gaste de proteínas porque tienen menos aprovechamiento que las razas grandes. Y los minerales, lo que hablaba antes del calcio, tienen mejor tolerancia aunque sea a la incorporación de calcio a comparación de las razas grandes. ¿Qué quiere decir? Lo mismo. No hay que reforzarle calcio a la dieta de un perro grande. Cuando hablamos aquí de razas medianas y grandes, llegan a su peso adulto 70 veces antes de lo que desde el nacimiento. Es un animal, los medianos y grandes no necesitan
un alimento al principio, al menos hipercalórico, porque hay que acompañar el crecimiento de ese animal con la dieta. Entonces, ¿esto de qué va de la mano? Cuando uno quiere, a veces animales de ciertas razas o en ciertos tamaños que quiere que se pongan power desde chiquito, no lo vas a lograr, porque el perro va a crecer hasta el año y medio. Entonces, que vos por los 3, 4 meses le des con todo, no necesita esa energía, porque todavía el perro no tiene un año y medio para seguir gastando. Entonces, no es necesario acelerarse con eso, porque no lo necesitan. Por eso, el segundo ítem es muy importante disminuir la proporción, aunque sea, no bajarle lo que necesita el animal, pero no darle de más para que te venga un perro más grande, porque al final eso lo que va a lograr es transformarse en sobrepeso, no en energía. Hay un mínimo de proteínas y lo que decía, los minerales sí tienen un poquito menos de tolerancia al calcio, por eso solamente con el de la dieta estamos bien. Esto es así, tiene mucho para leer, pero ¿qué quiere decir esto? Lo mismo que le decía antes, no necesariamente alimentar un cachorro en exceso quiere decir que es un cachorro sano, o sea, hay que acompañar siempre con el peso y la actividad del animal. No es lo mismo que uno tenga un perro solo en la casa, que vos tengas 10 perros, o que a todos les des de comer, o que uno no te coma, o que el animal esté estresado. Siempre hay que ver directamente la característica de esa mascota, más allá de alimentarlo, y eso es lo que uno también le tiene que enseñar al propietario cuando vende o le da a su cachorro a saber alimentarlo. Porque por ahí si tiene uno, bueno, es más fácil. En cambio, por ahí si tiene mucho, bueno, alimentarlos a todos, total, todo lo mismo. No. Hay animales que son más ansiosos, hay otros que son menos, hay otros que se asustan, hay otros que tienen que comer separado. Cada uno es distinto. Si bien la tabla de alimentos te da una idea, un índice de cuánto más o menos le puede dar, eso se ajusta a cómo va creciendo ese animal. ¿Qué va de la mano? De la genética. Porque es la base, es lo que te va a decir. Porque si por más que vos le des y quieras el re perro, y es chiquito, porque los cruces de los padres son chiquitos, no te va a venir el re perro porque la genética no lo acompaña. En cambio hay otros que sí son mucho más grandes, entonces por ahí no te pensabas que era así y hay que acompañarlo con la alimentación porque la genética le demanda más. ¿Está bien? Eso es muy puntual de cada uno. Entonces, esto es lo que hablaba al principio, es el contenido calórico. Hay razas que no hay que medir un poco las calorías para que no se transformen en grasas. Que sí sean solamente calorías, lo mismo que las proteínas. Los animales que están creciendo necesitan un buen valor proteico, necesitan un buen alimento para que estén disponibles las proteínas en el cuerpo, y el calcio para los cachorros tiene que contener cantidades óptimas que son las que le aportan un buen alimento balanceado. Utilizar la alimentación controlada en raciones es una de las maneras a veces para ver cuánto come, cuánto demanda ese animal, si lo termina de comer lo que yo le estoy ofreciendo. Ahora voy a explicar una cosa, controlar el peso corporal y hacerle ejercicios. El cachorro necesita, más allá de que juegue con otros perros y que uno dice, no juega con los otros, nosotros le tenemos que estimular el ejercicio 20 o 40 minutos aunque sea por día, o el tiempo que se pueda. Primero para ayudarlo al comportamiento de interactuar con los humanos y jugar con nosotros desde chiquitos. Y a su vez porque gastan, porque puede jugar un rato con el otro, pero hasta ahí. Pero uno lo tiene que incorporar esa actividad para que gaste las energías. Necesita hacer ejercicio el cachorro. No necesita estar en el fondo asignado directo, necesita hacer ejercicio. Cuando pasamos a perros adultos, la alimentación de adultos, sigo con el mismo pitch, va acompañado de las características propias de ese perro. Un alimento, lo que busca el alimento balanceado es mantener, como decía, el estado físico ideal, ni mucho ni poco, y va de la mano también de la genética propio de cada mascota. Entonces, elegir un alimento diseñado para la edad, para la etapa en la que está atravesando, si es una perra que después vamos a ver si está en gestación, si está en lactación, si es un perro que lo hago ir a cazar y está constantemente gastando energía. Entonces depende cada uno según las etapas de la vida del animal. Y esto es la última parte ahí que dice que cuando en una casa, por ejemplo, hay perros que pueden estar comiendo los dos bien sin problemas, pero cuando hay dos mascotas que no se llevan bien, lo ideal primero es que cada uno tenga su comedero y su bebedero, aunque parezca obvio, pero hay que repetirlo, y si se puede comer en habitaciones
raciones separadas, que los dos coman en el mismo momento, que los dos estén, porque muchas veces eso hace que uno no coma y come primero el otro y uno lo toma como natural. Eso, pero siempre fue así. Bueno, no tiene que ser así, porque eso es un estrés que le demanda lo mismo que nosotros, que comas vos estresado, nervioso todo el tiempo, el perro es lo mismo. Entonces, traspolar a veces esas pequeñas cosas nuestras a ellos también, y es lo importante, por más que uno lo considere como normal, siempre fue así, comí uno acá, el otro viene, le come la comida, se lo roba. No, tiene que ser totalmente distinto, el animal lo tiene que disfrutar y tiene que aprender a comer. Y esa es nuestra educación desde chiquitos hacia las mascotas. Y de veterinario a dueño también cuando va al consultorio. Entonces, lo mínimo, ofrecerle 2 comidas al día cuando, ahora igual el resumen después viene, pero cuando el cachorro pasa normalmente los primeros 6 meses, de 4 a 6 meses, lo ideal sería que coman 4 veces al día. Después, si se puede seguir mejor, si no, bueno, se pasará a 3. Y cuando llegan adultos, tienen que comer sí o sí 2 veces al día. No tiene que comer el perro una sola vez al día, como muchas veces dicen, le doy a la noche y ya está. No puede hacer eso el animal, no debería. Y hay ciertos casos, de hecho, que hay que modificarle la dieta y esa ración hay que dividirla en 3 tandas, para que a veces no sea 2. No darle una tanda de más, sino la misma ración que necesita se puede dividir en 3 según el caso puntual de esa mascota. Lo mismo, perros y gatos cuando comparten un hogar, bueno, tienen que comer sí o sí separado, les repito, lo mismo, el gato no puede comer el perro. Y cuando uno le da los snacks o los treats, que son las galletitas o los biscuits, algo, no tiene que pasar el 10% de la ingesta total diaria. Entonces es una colación como que nosotros te digan, te como una barrita de cereal por día y ya está, no sé, y hasta ahí. Entonces no tiene que sobrepasar el 10% de la ingesta diaria. Una pregunta, ¿por Sí. qué 2 veces? ¿Por qué mínimo 2 veces? Porque es la alimentación sí o sí que necesita de adulto. Más que todo te hago referencia porque muchas veces me pasa que dice que le dan una sola vez y no puede comer. De hecho, cuando es más grande, cuando es animal de talla grande, que tiene tendencia a poder tener una torsión de estómago, esa alimentación pasa de 3 a 4 veces. La misma cantidad. La más pequeña. Claro, si vos decís, bueno, a este perro tengo que dar 400 gramos por día, en vez de hacer 200 y 200, se puede hacer 100 4 veces al día. Pero eso va a depender de cómo sea el animal. Pero, por ejemplo, Pero se nutre mejor, se alimenta mejor. no, eso es varias para evitar que el estómago tenga tanto contenido, Sí. toma agua después y pueda torcerse. ¿Por qué? Porque el abdomen de un perro más grande es más grande precisamente que el caniche, entonces tiene más espacio ese estómago. Entonces, al tener menos volumen, lo que va a hacer es que la digestión sea más rápida. ¿Entendés? Entonces, vos en vez de darle los 200, le das 100. Pero se mata de hambre, entonces le tenés que dar a las 3 horas de vuelta otra ración. No es que la idea es matarlo de hambre y darle poco, sino esa misma ración dividida para que su estómago no tenga tanto alimento balanceado que puede fermentar, y eso lo que hace es se tuerce el estómago. No pasa en todas, se puede prevenir por ahí con eso, con la alimentación en distintos momentos. Y lo evitas dándole una sola vez a la noche, que es lo que te pasa, que salen corriendo después de la guardia. Que nunca te pase, porque hay muchos factores que influencian. Si el animal es viejo y tiene los ligamentos que no sostienen bien el estómago flojo, lo que coma se va a torcer igual. ¿Tá? Pero a nivel de alimentación podés tratar de disminuir ese riesgo con esa alimentación. Muy importante. Bueno, me pasé. Bueno, todos son perros, no hay razas, todos son perros. Tamaños pequeños, tamaño mediano, tamaño grande. El alimento está directamente relacionado, ahora el mestizo, se me perdió el mestizo, no está. Pero el alimento está relacionado con el tamaño del animal y no con la raza. Y lo peor no está el roto. ¿Viste? No, porque no lo pongo. Porque si yo iba a poner un rot y te encontrás una característica, va a ser mejor que no lo ponga. Generalmente eligen mal el perro. Por eso. Así que preferible no poner. Puso uno y vas a ver y después vamos a dar de la característica. Por eso Hola. mejor ponemos otro. Pasen todo. Y la última es cuando las hembras están en gestación y después están en lactancia. No vamos a hablar de mí, sino de mujer. ¿Qué está
gestación, ¿qué pasa? La gestación dura entre 60 y 64 días, ya sea en perros, ya sea en gatas. La idea es que el animal en esa etapa tenga un buen alimento, una buena nutrición, hasta la incorporación de... Eso va a depender igual de cada uno, según el manejo que tenga y experiencia de sus mascotas, pero normalmente en el segundo tercio es cuando se le cambia alimento para el cachorro. Al principio continúa con su alimento adulto. ¿Y qué es lo que necesita una hembra en gestación? Primero, una buena calidad de alimento, una agua, una buena cantidad de agua siempre a disposición, porque parece reiterado, siempre el agua fresca, que en lugares distintos siempre lo necesita la perra. Garantizar la aceptación, que quiere decir que asegurarse que esa perra lo coma el alimento, porque a veces dice, ay, lo comió siempre, por eso está la perra, no le gusta más eso y no quiere, o lo comía porque otro no le quedaba. Bueno, estar atentos a esas circunstancias. Lo mismo, alimentar para lograr un peso saludable, no sobrealimentar porque tiene 6 cachorros adentro. Alimentar de la misma manera, se va después a modificar un poco más la incorporación, pero no es que hay que darle más porque tiene todos los cachorros adentro. Y lo último es eso, comidas pequeñas, porque a medida que la gestación, lo mismo que nos pasa a nosotros, va incrementando, claro, los cachorros ocupan el espacio, el tamaño del estómago es el mismo que tenía, pero no tiene capacidad para extenderse. Entonces tiene que comer poquito, más o menos como lo que decíamos, para que haga la digestión constantemente, que no vomite y que pueda absorber bien ese alimento. Cuando pasamos a la lactancia, que ahí hay que cambiarle, lo ideal sería cambiarle el alimento en el segundo tercio de la gestación, o la mitad del segundo tercio. Ahí pasa un alimento a cachorro, ese alimento lo va a continuar la perra mientras está dándole está en la etapa de lactancia, y después los cachorros siguen con ese alimento y la perra gradualmente se lo pasa un alimento para adulto. Lo más importante es elegir el alimento con altos requerimientos nutricionales, todo lo que hablamos antes, fijarse bien los ingredientes, no necesariamente porque le tengo que dar un alimento al cachorro, agarrar cualquier alimento de cachorro, sino la formulación de ese alimento para cachorro. Se calcula la energía, bueno, eso se hace más con el beta y lo que necesita la perra según el momento, según si es su primer camada, si va a tener 2 perros o si tiene 11 perros. Entonces todo eso va de la mano propio de la situación que está viviendo ese animal. Lo mismo, ofrecer comidas pequeñas e ir reduciendo gradualmente después el alimento. ¿Qué quiere decir? Esto es en las etapas. Cuando la perra ya tuvo los cachorros, los primeros 10 días, más o menos la primera, segunda semana de lactación, ahí se aumenta el requerimiento. Pero no tanto, el mayor requerimiento lo tienen dentro de la tercera a cuarta semana, casi al mes. Ahí es donde, ¿por qué? Porque los cachorros empiezan a crecer, empiezan a demandarle más. Entonces cuando uno tiene que reforzar más la alimentación de la perra. Y después, a medida que los cachorros hacen la transición a alimento balanceado, listo, a la perra también le tenés que ir bajando. No necesariamente hay que acompañar el crecimiento, darle más porque tuvo 11 perros, sino esperar a la perra a ver cómo va creciendo. ¿Vamos? Y llegamos a la etapa de la edad avanzada, que se me fue para arriba, ya el viejito con anteojos. ¿Qué es esto? Esa frase de arriba la puse para darse cuenta que el envejecimiento, como todos nosotros, se empieza por dentro, y más en las mascotas, porque hasta que uno ve el envejecimiento físico ya avanzó mucho fisiológicamente su deterioro. El envejecimiento se considera cuando comienza, cuando se empiezan a destruir las células del cuerpo y a su vez el cuerpo no tiene capacidad de regenerarlas o repararlas o reemplazarlas. Entonces empieza por la fisiología. Por eso, ¿cuál es la idea de los alimentos? Es acompañar o disminuir esos signos de envejecimiento internos, que lo mismo externamente no le vas a dar las arrugas al perro, pero sí hay deterioro fisiológico. Cuando se considera como regla general, por ejemplo, un animal de edad avanzada, es cuando está llegando a su último tercio de la expectativa de vida. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, ahí puse un perro 10, 11, 12 años, ya a partir de los 7 es su
gerontología. Cuanto más grandote es el perro, menos tarda la transición hasta llegar a adulto y a edad avanzada. O sea, cada etapa en la vida se acorta más todavía. Pero bueno, normalmente los perros de talla pequeña se prolongan una subida igual lo mismo que los gatos. Pero normalmente todos más o menos llegan a un promedio, entonces a partir de los 7 u 8 años ya empezar con considerar como un perro de edad avanzada, que lo que el dueño le gusta más que lo llame, para no decir un viejito. Es el viejito de la casa. Pero bueno, por eso. Pero es así. Es edad avanzada. ¿Cuáles son los signos del envejecimiento? Parece lógico, pero es así. El animal tiene menos actividad. El alimento, lo que les explicaba al principio, no necesita acompañar un buen aporte calórico, porque el perro no hace la misma actividad. Entonces, hay que hacer actividad. Actividad es una vuelta manzana, no es que, bueno, lo llevo a correr con la bicicleta. Hay que hacerlo mover, si el perro obviamente está bien, hay que hacerlo caminar al perro, pero el nivel de actividad obviamente duerme más, juega menos. Ahí va perdiendo un poco la sensibilidad a lo que es el oído, a lo que es la visión, se disminuye un poco, no quiere decir que se queden sordos, pero bueno, va bajando un poco. Y lo mismo que hay cambios en el peso y el estado físico. En realidad ahí no está bien no llegué a corregirlo, pero los gatos, a diferencia de los perros, cuanto más viejitos son, más delgados se vuelven, y a veces el perro al revés se vuelve más gordo. La falta de inactividad de cada uno hace que lo que come no lo gasta, por eso se vuelve más gordo. Por eso también hay que ser 100% cuidadosos con la alimentación de un perro adulto, porque todo eso va en los huesos, en el peso del cuerpo más que los huesos. Entonces, otro de los cambios que se puede ver si no es por la edad, cuando podemos dar cuenta, como dice ahí, hay animales que toleran, lo mismo que nos pasa a nosotros, hay animales que toleran bien lo que es la etapa adulta y por ahí tienen un carácter muy malo y después se transforman, y otros que hacen al revés, empiezan con signos de transformación del comportamiento. Entonces eso también es signo propio de senilidad o cambios de edad avanzada. Y después la otra parte que no va más allá del alimento, que no tiene nada que ver, que son los problemas propios de salud. Empiezan con problemas articulares, con problemas en los riñones, problemas en la visión. Todo eso acompaña signos del envejecimiento. Bueno, esto es el resumen ahí más o menos de lo que le decía. Como bueno, mismo que nos pasa a nosotros. Y lo más importante es esto, el control de las calorías, el control de las proteínas. El alimento no tiene que bajarle las proteínas del alimento, el alimento tiene que aportarle un mismo tenor proteico que de adulto, lo mismo en perros y lo mismo en gatos. ¿Por qué? Porque el animal tiende a comer poco, entonces lo que coma, que tenga un buen valor de proteínas y que se pueda absorber y estar disponible para el organismo. Entonces, muchas veces al revés, si el animal de adulto venía comiendo algo medio, a veces es conveniente de adulto de más de 7 años pasarle un buen alimento para que lo aproveche bien. No hay que bajarle la calidad del alimento. Eso es muy importante, porque lo que coma, que sean buenas proteínas y que lo aproveche. ¿Por qué? Porque lo primero que pierden es la masa muscular. Las proteínas sirven para el sustento del músculo y entonces no tiene que tener carencias de proteínas ese alimento. Y las grasas, sí, tienen que tener carencia de grasas, en realidad no carencia, no es un producido, pero sí el alimento para mayores de 7 años tiene menos contenido de grasas, por eso les decía antes, no está bueno que le den uno de cachorro cuando es viejito, porque más y más, no, porque, o sea, si vos te mantienes con un buen alimento mayor de 7 y tiene buenas proteínas, tiene menos grasa, entonces ¿para qué vas a dar el de cachorro? La línea, por ejemplo, de mayores de 7, de perro y de gato de Proplan, tiene el mismo valor proteico que de adulto. Entonces no es necesario que lo des de cachorro porque es pobre, para que coma más. No, te mantienes con eso porque lo que logras son grasas y peso en un perro que no lo necesita. Entonces, resumiendo, es el cachorro, como les decía, hasta los 3 o 4 meses más o menos, 4 veces al día, después se puede pasar a 3. Después de 6 meses, algunos lo pasan a 2 veces, yo no lo aconsejo, yo digo hasta el año, o hasta el año y medio, o el
tiempo que sea, pero bueno, por ahí si ya está llegando después del año o año y medio, por ahí, según el animal y el requerimiento, puede pasarse a veces a 2. El adulto lo mismo, no menos, ¿ves? Ahí, como decía, razas grandes son gigantes 3 a 4 veces al día, sería lo indicado, más que todo para poder prevenir esas cosas. Gestación también, raciones pequeñas por el metabolismo de la perra, nada más, pero no disminuirle, sino en distintas tandas. Por ahí no es copado darle a la mañana y a la noche una perra en gestación, si yo no lo termino y no. Yo también, yo como así y quedo así como estoy. Pero entonces la perra es preferible a veces manejar, total son 2 meses, y manejarle la alimentación bien en esos 2 meses a que ponerle y por ahí no lo come, se lo saca uno y por ahí se queda en déficit la perra. Entonces, bueno, eso, estar atentos a eso por los cambios. Ahí sí podemos transformar a las mujeres embarazadas a las perras como nos sentimos. En mayores de 7 años también, 2 o más veces, según, porque por ahí no tiene ganas de comer el perro porque se pasó 10 horas durmiendo y por ahí hay que aprovechar si se levanta a la mañana, sabes que en la mañana, a la tarde está pila, bueno, le das la misma ración pero lo dividís. Siempre es en función a propio del perro. Y en los gatitos hay 2 maneras, una se llama el libitum, que quiere decir que el gato normalmente se administra su propia comida, pero eso hay que hacerlo desde el día 0, apenas se incorpora el gato a la casa, se le pone en bol la ración y el gato se administra, pero normalmente eso no pasa porque los mascotizamos demasiado, entonces el gato pide y uno le da. Entonces lo ideal es lo mismo, que si es cachorro hay que hacerle las raciones y sacarle después la comida, y si es adulto 2 a 3 veces por día, porque necesita lo que decía antes, tiene más proteínas, tiene mal desgaste, mal aprovechamiento de esas proteínas, entonces la misma ración a veces se puede dividir en 3, aparte para que el gato, si tienen gatos, saben que demanda mucho más que el perro. Y en mayores de 7 años lo mismo, 2 o 3 veces según las características del gato. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo? No. Aparte de la lactancia que estaba al final, semanas, al final decía por 2, por 3, Sí. por 2. ¿Qué indica el por 2, por 3, por 2? En realidad es subirle al doble los requerimientos que tiene el animal para mantenimiento, multiplicarlo por 2. A la hembra. A la hembra, La claro. lactancia de la hembra. La lactancia, en cambio, cuando llega la semana 3 y 4, que es donde más le demandan por el crecimiento de los cachorros, hay que subirle a 3 veces el requerimiento. Tienen tantas kilocalorías para adultos, bueno, cuando está en la primera parte hay que subirlo por 2 y cuando está en la tercera parte, o sea, 3 o 4 semanas hay que subirlo por 3. Pero eso, bueno, lo manejas en función a las calorías del alimento y a veces con el vete. Pero no importa, pero lo que voy es igual saber, más allá del valor de kilocalorías, y la etapa importante en la cual la perra necesita más. Al mes. A partir del mes que los cachorros ya están... Claro, a partir de entre la tercera y cuarta semana de lactación, Claro. que sería los 15 días al mes de vida de los cachorros, ahí es cuando le demandan mucho más y es cuando están más atentos a la perra. Porque no es sobrecargarla a la perra alimento, pero sí saber o estar encima de qué coma, porque claro, ahí después los cachorros van y la perra te queda en pala. Claro. ¿Y en gramos cuánto es eso? No, bueno, va a depender Para un de... cachorro chico, para una... pero va a depender del tamaño del cachorro, del tamaño de la perra. Pero me refiero de cuánto a cuánto. Por ejemplo, si comía medio kilo siempre y ya está Sí, lactando... pero eso lo tenés que sacar con los requerimientos no solo de la ración de gramos, sino con las calorías que necesita. Yo te puedo decir, le da 30 gramos más, pero no le llega a las calorías que necesita, Claro. por eso es Y 50. la cantidad de cachorros, un montón de... Por eso, Hay muchos factores que una cosa es influyen. que sea un labrador que tenga 2 cachorros, porque tuvo 2 cachorros, y otro que tenga un labrador con 11 cachorros. No es una receta cerrada. Entonces, ¿no? lo que hay que saber más que todo, como él dice, es saber en qué momento hay que darle más bola a la perra y que hay que aumentarle los requerimientos. Más que todo porque le demanda. Pero bueno, si tiene un perro, tampoco una caniche que tiene uno, sí, le va a tomar más, pero no va a ser lo mismo que si tiene 8 perros. Claro, pero pongo mi caso como un San Bernardo con 12 cachorros, ¿Viste? digamos que los Te bajó los perros y todo. requerimientos son muy distintos. Poner a la bolsa. Tal cual, es muy distinto. Así que bueno, ahí está. A ver, críticas de la foto.